Las heridas emocionales pueden permanecer abiertas y causar sufrimiento durante mucho tiempo si no nos dedicamos a sanarlas. A la hora de hablar de heridas emocionales, no nos estamos refiriendo en exclusividad a los daños que pueden habernos hecho segundas personas. También nosotros somos responsables de muchos de esos vacíos, de esas limitaciones personales. Hay pensamientos que hacen daño. No hay que alimentar el ego ni aferrarnos al pasado para vivir solo de nostalgias, por ejemplo. Nuestra actitud en ocasiones ante la vida también erosiona nuestra alma y la forma en la que nos relacionamos ante el mundo. Sanar, corregir este tipo de construcciones internas es una forma de ser libre emocionalmente. Ahora bien, debemos en primer lugar hacer un sano ejercicio de reflexión y de clara voluntad de querer cambiar las cosas, pero desde nuestro propio interior. En caso de no sanar nuestras emociones dolorosas, éstas pueden convertirse en heridas abiertas capaces de afectar por completo a nuestra calidad de vida. Pero, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? La sanación emocional es un proceso psicológico en el que reconocer, aceptar e integrar una serie de vivencias dolorosas o traumáticas. La ira, tristeza, angustia, miedo, desesperación, culpabilidad. Las experiencias adversas son una sutil y complejísima combinación de emociones de contenido negativo, esas que cuesta comprender y sobre todo manejar. Lo cierto es que no estamos obligados a saber qué hacer en este tipo de situaciones. Sentirnos perdidos es del todo comprensible y respetable. Nadie nos puede juzgar por ello. Cada cual tiene sus habilidades más o menos efectivas, pero lo más decisivo es pedir ayuda, buscar el apoyo de alguien cercano o de una figura especializada. En el viaje de la vida nos encontramos más de una vez en este tipo de encerronas del destino, esas en las que apenas se encuentran las palabras para expresarnos, sintiéndonos casi como astronautas a la deriva en una vastedad completamente negra. Sin embargo, todos sabemos desarrollar adecuados recursos para pilotar mucho mejor esos momentos de sufrimiento y vulnerabilidad. Hay muchas experiencias estresantes que pueden crear en ti profundas heridas emocionales, esas que nadie ve. Pero la sanación emocional, ¿qué es en realidad? El sufrimiento y la angustia emocional son un eterno leitmotiv en nuestra existencia. Pérdidas, rupturas, decepciones. Nadie es inmune a esos giros del destino, ni a esas muescas que deja la vida y nuestras relaciones con los demás. Asimismo, se da otro hecho. Cada persona lucha de un modo particular ante la adversidad. Hay quien es más resiliente y están los que son más vulnerables. Es muy común arrastrar desde nuestra infancia hechos traumáticos que nunca llegan a superarse. Uno puede llegar a la edad adulta con todo el peso de la tristeza, la herida del desconsuelo y la cicatriz de la rabia. Toda emoción se entremezcla y origina un tipo de revestimiento que imanta a la sociedad y a más de un trastorno psicológico como la depresión. La sanación emocional es el proceso terapéutico que nos permite aceptar, comprender y autorregular estos estados psicoemocionales que limitan el bienestar y condicionan por completo nuestra vida. Lo opuesto a esta dimensión es la represión emocional. Se trata de un estado en el que la persona reprime las emociones para intentar minimizar el dolor. Sin embargo, con esta estrategia lo que se logra es perpetuar el propio sufrimiento. Una tendencia muy frecuente en el ser humano es la negación y el desplazamiento de las emociones de valencia negativa. Hacer como si no estuvieran, focalizarnos en otras ocupaciones y esperar que el tiempo apacigüe el dolor son malas estrategias a las que se recurre con frecuencia. El complejo proceso hacia la curación emocional tiene diferentes fases y características que vamos a ver ahora a continuación.
La sanación emocional es un viaje terapéutico lleno de retos y dificultades. No es un proceso rápido. Por lo general, los pensamientos negativos y distorsionados dificultan ese proceso de reconstrucción en el que poder crear un enfoque mental más saludable. Además, están esas barricadas y mecanismos de defensa que uno construye para protegerse a largo plazo y que se instalan en nuestra mente durante años. Digamos que el proceso de curación emocional requiere tanto de un ejercicio de autoconciencia como de otro de transformación. En esta travesía hay que tener en cuenta que no volveremos a ser las personas de antes. El crecimiento postraumático no nos devuelve a esa antigua versión de nosotros mismos que nunca conoció el dolor. Daremos un paso a un yo más hábil a la hora de afrontar la vida. Estas son las etapas que por término medio iremos surcando en este ejercicio de transformación. En primer lugar, la sanación emocional requiere dejar de juzgarnos por cada emoción sentida. Esa voz interna nos dice que no somos lo suficientemente buenos o nos advierte que vamos a perderlo todo. Nos dice que tenemos que ser especiales y perfectos para valer la pena, que debemos satisfacer todas las expectativas para ser personas valiosas. Nos grita cosas como: si no eres el mejor, no eres nada. Cuando recibimos un reconocimiento nos dice: no lo mereces. Cuando nos enamoramos susurra: antes o después te dejará, esto no va a durar. Por ello, debemos dejar de juzgarnos por cada emoción sentida para poder obtener la sanación. En segundo lugar, la curación psicológica requiere apoyo, saber que no estás solo. La Universidad George Washington y la Universidad de Yale realizaron un estudio sobre la curación psicológica. Un aspecto indispensable para afrontar el sufrimiento es el apoyo social. Sentirnos comprendidos, contar con figuras que nos acompañen, que sepan ser aliados y con quienes podamos hablar y desahogarnos es el mejor punto de partida. En tercer lugar, acepta todas tus emociones con autocompasión. El problema de muchas personas es que son capaces de ponerse en el lugar de los demás, de entender el papel que han jugado las circunstancias para que reaccionaran de una manera o de otra en un determinado momento, pero sin embargo no son capaces de hacer lo mismo con ellas mismas. Con frecuencia, quien ha sido herido o ha perdido a alguien lleva consigo el peso de la negación, de la ira y el eterno ¿por qué a mí? Es necesario dejar de juzgarnos, de culpabilizarnos y estar enfadados con todo y con todos. La sanación emocional necesita dejar espacio a toda sensación, sentimiento y pensamiento experimentado. Hay que dejar fuera lo que hay dentro y entonces observarlo sin miedo y con una elevada compasión. Tratar de evitar lo que duele o de reprimir lo sucedido en el pasado no funciona. Nombrar lo que duele, explorarlo, desahogarlo e integrarlo en nuestra historia pasada nos permitirá cerrar etapas para focalizarnos en el presente. En cuarto lugar, aprender a responder en lugar de reaccionar. Los traumas o los hechos dolorosos del ayer nos hacen reaccionar de muchas maneras. Es común derivar en expresiones de ira, en ataques de ansiedad, en conductas de evitación que nos abocan a perder relaciones, trabajos y otras muchas cosas. La sanación emocional nos obliga a profundizar en nuestros estados internos para responder a ellos sin dejarnos llevar, sin llegar a esos extremos. Racionalizar y entender lo que duele evitará que derivemos en situaciones o reacciones problemáticas o patológicas. Cuando por fin puedes elegir cómo responder ante lo que te duele, turba o preocupa, puedes convertirte finalmente en esa persona que quieres ser. En quinto lugar, el progreso de la sanación emocional no es lineal ni puede resolverse todo a la vez. Ningún proceso terapéutico es lineal. La sanación emocional es un itinerario en el que hay ascensos y caídas, logros y retrocesos. Habrá semanas en las que tengamos la sensación de que estamos avanzando y de pronto cualquier vivencia puntual sin importancia
nos hace tener un día aciago. No podemos juzgarnos por ello ni interpretar que somos un caso perdido. Por otro lado, tampoco pensemos que todo puede resolverse a la vez. A menudo detrás de una serie de emociones están las raíces profundas de un trauma. Hay realidades psicológicas muy singulares que requieren de más de un mecanismo de afrontamiento. Cada persona lleva consigo una historia única, unas narrativas propias y una mochila emocional que debe analizarse y comprenderse, pero sin prisas. Son sin duda situaciones de gran complejidad que requieren tiempo, adecuadas estrategias y grandes dosis de amor propio y autocompasión.